Después de publicar este video que fue muy controversial acerca de si la película La ballena es gordofóbica o no, recibí muchísimos comentarios acerca de personas que afirman contundentemente que la gordofobia no existe. Y no solo eso, no existe y además es un pretexto de las personas gordas para justificar su adicción a la comida. O sea que la adicción a la comida existe, bueno, eso lo veremos en otro video. Pero aquí voy a responder todos esos comentarios en los que dicen y afirman que la gordofobia no existe, pero te lo voy a decir con el sustento, obviamente, de por qué, spoiler, sí existe la gordofobia. Mi nombre es Erandi Ávila y comenzamos. Hay quien afirma que la gordofobia no existe ni por definición. Veamos si no existe una definición de gordofobia. La palabra gordofobia proviene del inglés fatphobia y también se le conoce como anti-fat, y de acuerdo con el glosario de Boston Medical Center, se define como el sesgo implícito y explícito de las personas con sobrepeso que tiene sus raíces en un sentido de culpa y una supuesta falla moral. Pero no es la única definición. La Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con el COPRED, dice que la gordofobia es la discriminación que viven las personas gordas por el hecho de serlo. El Instituto Canario de la Igualdad dice lo siguiente: se define a la gordofobia como el odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas. El Collins Dictionary la define como miedo irracional, aversión o discriminación en contra de la obesidad o de las personas con obesidad. Incluso Wikipedia tiene una definición. Es un neologismo que alude al sesgo que padecen las personas que no entran en los estándares normativos de peso o talla corporal. Fíjense qué interesante, dice la palabra neologismo, que significa que es un término reciente o de nueva creación. El hecho de que sea un término nuevo no significa que la conducta no existiera en el pasado, simplemente es que se le está dando un nombre, pero como tal la conducta sí existe y ha existido por mucho tiempo. Entonces, el hecho de que no esté en los diccionarios o en las enciclopedias donde lo están buscando no significa que la gordofobia no exista. Si fuera así, entonces en el 2020 la palabra Bitcoin o ciberacoso o la palabra transgénero no existían en los diccionarios, pero ¿no existían las personas transgénero en 2020? Obvio sí. Conclusión, la gordofobia por definición sí existe. El hecho de que los diccionarios se actualicen más lento que las personas es algo distinto. La gordofobia no existe. Esto es un invento de los gordos para que no les critiquen su adicción a la comida. La gordofobia es solo una justificación de una vida sedentaria y una victimización constante. Veamos qué dicen las fuentes. La gordofobia es un fenómeno sociocultural, económico y político que está cargado de prejuicios valorativos, incitadores de odio contra los cuerpos que no entran dentro de los cánones corporales normativos. La gordofobia es una discriminación que está cimentada sobre prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas, los cuales se nutren de la creencia de que el cuerpo gordo responde a una falta de voluntad o de autocuidado, de no hacer el esfuerzo suficiente para ser delgado, motivo por el cual merece castigo o rechazo. Conclusión, la gordofobia sí existe y el hecho de que pongan ese tipo de comentarios lo hace aún más evidente. Entonces, gracias por darnos más ejemplos. La gordofobia no se puede comparar con la homosexualidad o el racismo. Bueno, como ya hemos visto en varias de las fuentes que les estoy mencionando, la gordofobia se asume como una discriminación, que es lo mismo que el racismo o la homofobia. La lucha contra la gordofobia está intrínsecamente vinculada a la lucha contra la negritud, el racismo, el clasismo, la misoginia y muchos otros sistemas de opresión. La discriminación gordófoba, al igual que otras discriminaciones, supone limitaciones en el desarrollo pleno de la vida de quienes la padecen. Donde quiera que vayan, se encuentran con ese rechazo social permanente. ¿Eso no es discriminación? ¿Eso no se equipara al racismo o a la homofobia? El término gordofobia es incorrecto porque fobia es un miedo irracional.
La palabra fobia ya se puede entender como un sinónimo sí de miedo, de aversión, pero también de odio y rechazo. Entonces entendamos que las palabras no son fijas, se transforman todo el tiempo y reciben influencias de otras culturas, de otros idiomas, de otras formas de pensar. Entonces tenemos que entender que el idioma evoluciona y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Algunos activistas actualmente prefieren utilizar la palabra gordo odio en su lugar para hacer más evidente que no es un miedo a las personas gordas, sino odio hacia ellas. Y en ese punto yo estoy de acuerdo porque creo que la palabra gordo odio hace alusión realmente a lo que está pasando. Y puede ser que la palabra gordofobia se malinterprete a diferencia de la palabra gordo odio. Creo que la palabra gordo odio es mucho más puntual y específica y queda claro que a qué se refiere el término. Pero bueno, no es culpa mía de que hayan apropiado el término gordofobia en lugar de gordo odio y que la mayoría de las personas hoy día sí la conozca. Bueno, impulsaremos un poco más la palabra gordo odio para que vaya tomando lugar, pero sí existe. Si llegaste hasta aquí pensando aunque no existe la gordofobia y que además tú no la puedes ver en los demás y que sigue siendo una justificación de las personas gordas y bla 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 bla, déjame decirte algunos ejemplos de dónde puedes encontrar la gordofobia. Créeme, no tienes que ir muy lejos. La gordofobia la vemos reflejada en nuestra sociedad occidental, donde se promueve la idea de que un cuerpo delgado es perfecto y representa salud, bienestar y felicidad. Entre más alejado estés de este ideal, más rechazo recibirás por parte de otros, incluso por personas que no cumplen el estándar. La vemos reflejada en el sistema de salud, donde pareciera que la mayoría de los males son originados por un cuerpo grande, aun y cuando está comprobado por la ciencia que solo es un riesgo asociado como muchos otros. Pero esto no parece tan importante. A las personas de cuerpos grandes se les niega la atención médica deliberadamente, incluso poniendo en riesgo su vida por no hacer un diagnóstico oportuno. Desafortunadamente esto también afecta a las personas que poseen un cuerpo delgado, porque como el cuerpo delgado no está asociado con ese tipo de enfermedades porque es menos común, se les hace un diagnóstico tardío y a veces es fatal. La vemos en la cotidianeidad, donde los chistes de personas gordas son comunes. No puedo hablar de mujeres porque me veo misógino o machista, no puedo hablar de homosexuales porque me veo homofóbico, pero cualquiera puede decirle lo que sea a un gordo y no pasa nada. No hay una ley que nos proteja. Donde los cuerpos grandes son reflejados en el cine, la televisión, la publicidad como personas chistosas, flojas, que se sobrealimentan, que no hacen ejercicio, que su principal problema es su cuerpo y que ellos deberían hacer algo para resolverlo. Lo vemos en los comentarios abiertos acerca de las personas gordas y sus opiniones. Cuando dicen acerca de lo que comen, de lo que hacen, de cómo se visten y qué deberían hacer, como si tener un cuerpo grande no les permitiera tomar sus propias decisiones o estuviera determinado que su único objetivo debería ser bajar de peso antes que vivir o ser felices. La vemos en el ámbito laboral, donde se puede negar el trabajo a una persona de talla grande o preferir a alguien más delgado en su lugar, aunque no se consideren sus verdaderas competencias. La vemos en los espacios públicos, donde no existen accesos para personas grandes, como en el transporte público, en los aviones, en los hospitales, en las escuelas, en los cines, etcétera, 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 etcétera. Tampoco hay ropa disponible, como si los cuerpos grandes no tuvieran cabida en nuestra sociedad. La vemos escondida en el nutricionismo y en el salutismo, donde todo comentario hiriente se justifica en nombre de la salud, sin saber realmente el estado de salud de la persona. Porque si realmente nos preocupa la salud de otra persona, pensaríamos 2 veces antes de decirle algo hiriente, porque su salud mental también es salud. La vemos en el espejo, cuando odiamos nuestro cuerpo porque no se parece a los que vemos en los escaparates, cuando sentimos que no merecemos amor o felicidad por habitar un cuerpo gordo. La ironía de la gordofobia es que, a pesar de ser una sociedad gordofóbica, cada vez hay más personas gordas. De hecho, la mayoría son tallas grandes, no delgadas. Entonces, somos una sociedad que se niega a sí misma, se rechaza a sí misma, se odia a sí misma y vivimos en el imaginario de la delgadez. Aún falta mucho camino por andar. Y el primer paso para poder erradicar la gordofobia desde mi punto de vista es identificar si nosotros mismos somos gordofóbicos. No para juzgarnos, sino para entender qué es lo que está pasando y de dónde fuimos construyendo esa idea del rechazo o el odio hacia el cuerpo gordo, incluso hacia el nuestro propio. Si continuamos así, un día decir soy gordofóbico será tan inapropiado como decir soy racista.
Si quieres saber más acerca de la gordofobia, te dejo un video por aquí que puede serte de mucha utilidad. Gracias por compartir este espacio seguro de desarrollo y crecimiento personal. Deseo que tengas un día lleno de amor, paz y bienestar. Nos vemos hasta el próximo episodio. Bye.